cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Muy buenas noches nuevamente. Damos gracias a Dios que nos permite estar reunidos en esta oportunidad, este día viernes 2 de julio del año 2021. Damos gracias a Dios porque se ha puesto en su corazón el poder reunirnos, el poder apartar este tiempo y disponernos. Ya una semana de actividad, tal vez para algunos todavía queda un día más, ¿verdad? El día de mañana, pero tal vez para otros hasta hoy, ¿verdad? Semanas pues cansadas, ajetreadas, agotadoras, de mucha presión, de mucha tal vez preocupación también y ocupación en todo sentido, pero damos gracias que Dios pone en usted el querer y el hacer por su buena voluntad y el apartar este tiempo. Y de verdad esperamos que sea de provecho, de bendición en nuestra oración, que podamos ser edificados a la luz de la palabra y que no es casualidad que hoy pueda estar apartando este tiempo. Dispongámonos, no permitamos que nada nos distraiga en este tiempo y que la palabra cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Reitero antes de comenzar y orar, recordarles que en este mes de julio, el sábado 17 tendremos una cadena de ayuno y oración para todos están invitados a poder participar, apartar tiempos de oración y poder cumplir esas 24 horas de oración y también bajo su discreción, pues también muy personal, pues tomar un tiempo de ayuno en esa fecha. Pero próximamente estaremos compartiendo el enlace para la aplicación donde podremos estar anotándonos y apartando ese tiempo. También recordarles que ese día tendremos una reunión general para todos, están invitados desde ya, para también tomar tiempo de oración, alabar a Dios y poder disponernos unos a otros, animarnos a través de ese tiempo, que será ese mismo día a las 7 de la noche, a partir de las 7 de la noche. Así que le animamos a poder apartar ese tiempo. También agradecemos a todos aquellos que se conectan, ya sea vía plataforma de Zoom, pero también a través del Facebook en vivo. Gracias por apartar este tiempo y como pues bien oraba nuestra hermana, a través de los recursos que quedan disponibles en nuestro canal de YouTube. Así que pues damos gracias a Dios y quiero invitarle primero a que me acompañe a abrir la palabra de Dios en la carta de Santiago. La carta de Santiago, ya de los últimos libros de la Biblia en el Nuevo Testamento, la carta de Santiago. Quiero invitarle a que vayamos al capítulo 3. Y antes de orar, antes de orar, vamos a abrir la palabra de Dios, ahí capítulo 3 y a partir del versículo 13. Del versículo 13 dice así la palabra de Dios. Santiago 3, vamos a leer del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, porque hasta este día nos has guardado, nos has sostenido, Señor. Padre, podemos ver tu mano poderosa obrando en medio de nosotros, Señor, y hoy clamamos a ti para que tú sigas sosteniendo a tu pueblo, Señor. Tú conoces cada una de la particular actividad y vida de cada uno de tus hijos, Señor, que se
reúnen, que se congregan en tu iglesia, pero también a través de este medio que podemos llegar a más lugares, Señor, que tú puedas estar sosteniendo, guiando a todos aquellos, Señor, que nos comparten sus motivos de oración fuera de nuestra ciudad o en otras partes de nuestro país y más allá de las fronteras de nuestro país. Clamamos como Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, Señor, que te puedas manifestar, que tú puedas obrar, Señor, conforme a tu soberana voluntad en cada una de las situaciones, circunstancias, Padre, vicisitudes de cada uno de tus hijos, Padre, de aquellos, Señor, que te queremos ver cada día, Señor, que te queremos seguir cada día, Señor, que apartes todo estorbo, toda circunstancia, situación, Padre, que nos aleja de ti, ya sea que está dentro de nosotros o a nuestro alrededor, que nos seduce, que nos cautiva. Padre, límpianos, danos el poder a través de tu Santo Espíritu, Señor, para honrarte y glorificarte, Señor, como tú te lo mereces. Que podamos ser luz y sal ahí en los lugares donde nosotros nos movemos, Señor. Padre, que otros puedan venir al conocimiento de la verdad a través del testimonio que podamos dar con nuestras palabras y con nuestros hechos, Señor, y la acción poderosa de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Lo dejamos en tus manos, en el nombre poderoso de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, y bueno, estamos ahí en la Carta de Santiago, capítulo 3, y leímos una porción ahí, esos versículos del 13 al 18, y justo esa porción comienza con una pregunta muy interesante, y creo que definitivamente pues uno no la puede contestar con un tajante sí o tal vez un no, ¿verdad? Pero dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y tal vez uno podría contestar y tal vez con mucha cautela y no disparándonos, ¿verdad? A contestar, uno podría decir, bueno, yo soy, pero no lo voy a decir así abiertamente. Pero tal vez pensamos en nuestro interior que sí lo somos. Y el punto está, Santiago aquí nos invita a que veamos otro detalle antes de poder, o para en realidad demostrar que si esa pregunta en cada uno de nosotros, ¿con qué respuesta vamos a hacerla? O vamos a vivirla, o vamos a mostrarla. En este día yo quiero compartir a través de esto y he puesto a este mensaje, ¿qué sabiduría mostramos? ¿Qué sabiduría mostramos? Del mismo modo que los árboles manifiestan su naturaleza por medio de sus frutos, así también la verdadera sabiduría es conocido o es conocida por la conducta de cada uno de nosotros, de cada uno. Esta porción está dentro, bueno, en la forma como está, pues ahí dividida a través de estos capítulos y versículos, dentro del capítulo 3 que inicia hablando sobre lo que es aquellos hermanos, dice, que se quieren o son maestros, pero que Santiago hace una tremenda exhortación a poder cuidar nuestra forma de hablar. Y está muy conectada también con el hecho de que después pregunta ahí, bueno, y no vamos a leer toda esa parte inicial, porque me quiero centrar pues solo en estos últimos versículos, pero tiene que ver con ese testimonio de qué es lo que hablamos. Y seguidamente pues también hace esa pregunta ahí, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahora bien, uno pudiera pensar que será que solo está abarcando para ese grupo o para esos que en realidad enseñan, que están ahí pues al frente de un grupo como en aquel tiempo, y si nos ponemos a pensar es el hecho de que en aquellos momentos, en aquellos tiempos un maestro andaba con sus discípulos, con sus seguidores y miraban y convivían largo tiempo. Es muy diferente de lo que hoy podemos pensar que es un maestro que está en una cátedra o que enseña a alumnos, a discípulos, a seguidores, ¿verdad? O a un tutor, ¿verdad? Si podríamos mencionarlo también de esa manera. Pero fíjense que justo en el capítulo 1 de esta misma carta y en el versículo 5 dice Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora bien, él abre allá el espacio a que esa sabiduría es para todos. Así que el hecho de poder entrar aquí y pensar en que
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y aquí lo que también está expresando es ese sabio y ese entendimiento, va hablando de esa sabiduría, ¿verdad? Así que el hecho está que donde quiera que andemos, donde quiera que estemos, ya sea en forma individual, por ejemplo, si tenemos en nuestro trabajo, ahí a través de nuestro hablar, de nuestros hechos, de alguna manera mostramos, enseñamos lo que somos, lo que pensamos, lo que creemos. En su casa, los padres son el primer ejemplo, el primer modelo, los primeros maestros que pueden tener los hijos en casa antes de que vayan a la escuela. Aún, pues también en todo a lo largo de la vida que permanecen en el hogar, ahí ven más los hechos que hasta las propias palabras que se dicen. Y así puede ser, pues, en nuestro ambiente de la iglesia, pero abiertamente podemos ser maestros donde quiera que estén. Podemos ser enseñadores o mostramos lo que tenemos, lo que somos a través de todos los actos de nuestra vida. Por cierto, y bien interesante hablando de la sabiduría y por aquellas hermanas que se llaman Sofía. Sabe que el nombre Sofía es en el griego la palabra sabiduría. Así que muy interesante ese nombre, de gran peso, diría yo, para toda la Sofía, porque implícitamente hablan de sabiduría, ¿verdad? Hablan de sabiduría. Y eso va más allá del conocimiento, ¿verdad? Que lo vamos a ir viendo más adelante. Pero solo un detalle para todas las Sofías, ¿verdad? Bonito nombre, si entendemos el significado de ese en el idioma, en la lengua griega. Así que, bueno, siguiendo y entrando aquí, dice ahí, muestre. Ahora bien, es interesante porque ahí ya habla el hecho que va más allá de lo que nosotros sepamos o de lo que nosotros creamos o que creemos que sabemos, al pensar en el sentido de lo que es la sabiduría o quién es sabio y entendido, como dice aquí Santiago, entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y bien interesante, ¿verdad? Como dice, porque ahí está hablando que seamos unas personas inteligentes, pero no por el hecho o simplemente por el conocimiento que podamos tener, o por los títulos, o por toda la experiencia que podamos adquirir a lo largo del tiempo, sino que es nuestro comportamiento. Y fíjense que no solo dice el hecho de la conducta como tal, porque así como hay buena conducta, hay mala conducta, sino que dice muestre por su buena conducta, por su buena conducta. Sus obras, dice, en sabia mansedumbre. Entonces, estamos hablando de que es el hecho de que si queremos mostrarnos o dar un testimonio, es a través de una buena conducta, de un buen proceder, de la forma como atendemos todas las cosas que tenemos en el diario vivir, en todo lo que nos manejamos como seres humanos y como creyentes especialmente. Y aquí el punto está, es que cuando habla y encierra completamente lo que es la buena conducta y con esa sabia mansedumbre, es que el cristiano no puede portarse, no puede mostrarse como le dé la gana, ni hacer las cosas a su manera. Aunque quiero decirle que yo he escuchado esa frase decir, es que yo hago las cosas a mi manera. Es que esa es la única forma que yo aprendí. Es que nadie me va a cambiar a mí en eso. Y desde ahí, pues ya vamos mal. Ya vamos mal con esa actitud. Dice, con sabia mansedumbre. Y eso habla de una gentileza sabia, de un sometimiento o un control bajo el dominio de Dios, de su espíritu, bajo la dirección de la mente de Cristo. O sea, habla de una actitud muy diferente a esas expresiones que escuchamos. Probablemente también usted ha escuchado esas o de otro tipo, que prácticamente lo que denotan es una jactancia o un orgullo, ¿verdad? En todo lo que hacemos. Podemos tener en medio de nosotros, y hay creyentes con mucho conocimiento,
a lo largo de su vida, memorizan la palabra, la comparten, la enseñan, como bien aquí podemos pensar en lo que el apóstol Santiago estaba aquí compartiendo en los primeros versículos. Pero, ¿qué tal de la sabiduría? Pero ¿qué tanto muestra sabiduría? Así como dice en este versículo que estamos leyendo. Dice Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Pero yo le quiero decir una cosa, pero esa necedad puede seguir hasta la adultez. No se quita con el ser muchacho, aunque puede iniciarse por ahí, pero a veces nunca se va. Alguien dijo, un escritor dice, la sabiduría llega con la edad, pero a veces la edad llega sola. Y así es. Podemos conocer cristianos de mucho tiempo, que hasta tal vez ya tengan canas, como se dice, pero aún así su comportamiento dista de poder mostrar madurez en su vida. No hablo de conocimiento, no hablo de memorización, no hablo de servicio en ministerios o de un gran testimonio que pudiera tener de largo tiempo en una congregación. Hablo que su vida denota esa sabiduría, como dice allí, a través de una buena, de una sana conducta, ¿verdad? Y de un sometimiento al Señor. Eso, la sabiduría no se mide por cuánto conocemos de la Biblia, sino de cómo la aplicamos a nuestro diario vivir. Y es aquí que podemos entrar y ya el mismo Santiago aquí nos dice, y entra ahí con ese versículo 14 con ese pero. Y ese pero es ese pelo en la sopa, ese sucio que encontramos ahí, pero en este sentido es que nos llama la atención porque va a hablar de algo que tenemos que notar muy importante porque va a hablar de algo opuesto o que va contrario a lo que hemos leído anteriormente. Y dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis y mintáis contra la verdad. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Mire qué interesante, porque a dónde nos lleva ahí que estábamos, y justo el miércoles estábamos hablando de la reunión anterior, estábamos hablando de qué es lo que hay dentro de nuestro corazón, donde se gestan muchas veces esos pecados terribles que no se miran, aunque eventualmente en algún momento dan evidencia externa, pero nacen en el corazón. Y aquí Santiago, aquí nos lleva también a ese punto. Dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, ¿verdad? Y es muy claro y directo aquí cuando va, como digo, al corazón. Es el origen, el corazón es el origen del problema. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay? ¿Qué se está guardando ahí? Podemos saber mucho de la Biblia, pero si hay celos amargos y contención, esos conflictos internos, en nada estamos. Dice, no jactarse, no mientas contra la verdad, porque todo aquel que se opone y que su testimonio, su vida, lo que muestra de su vida es contrario a una buena conducta y a una actitud piadosa y mansa de obediencia a Dios, está en contra de la verdad. Está prácticamente oponiéndose a la verdad y prácticamente está en oposición a poder dar un testimonio que agrade a Dios y que sea de provecho para todos aquellos que nos están viendo a nuestro alrededor. Y la motivación se da dentro de nuestro corazón. Es bien interesante porque esa palabra celo, bueno, ya de por sí el celo, y aunque tal vez el celo puede como tal y solamente esa palabra no denota siempre algo malo, porque yo puedo tener celo por la palabra y esa es una expresión de fervor, de entrega y de un querer aprisionar algo y cuidarlo, pero de un buen sentido. Aquí el punto está en ese celo amargo. ¿Sabe? Esa palabra va hablando de algo espinoso, de algo que en realidad es dañino, que cuando uno lo toca no puede agarrarlo. Y hay veces, hay personas que son bien espinosas, ¿sabe usted? No podemos decir nada porque se tocan fácilmente, se irritan fácilmente y imposible poder seguir tratando, ¿verdad? Con ese tipo. Y contención habla de algo, de alguien que es de mucha intriga,
que todo tiene que ver con algo más allá, va viendo más allá de lo, pero en forma negativa, de una división constante, ¿verdad? Y aquí bien interesante porque esta palabra la repite 2 veces aquí Santiago en lo que es esta porción que hemos estado viendo. Así que el hecho está en que esa actitud dice, no debe ser de orgullo, no se jacte. Ese más bien es un mal orgullo y una jactancia dañina, peligrosa, que más bien perjudica nuestra vida y que solo va denotando más bien una sabiduría que ya la vamos a ver en este próximo verde, una sabiduría que como dice el versículo 15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Mire qué trilogía más perversa, más destructiva, más dañina, más maquiavélica, con 3 elementos, con 3 actores que son perversos y que tenemos que tener un gran cuidado en nuestra vida, de qué es lo que estamos permitiendo. Porque nuevamente ahí también están esas conjunciones causales que van explicando ahí de todo lo que estamos viendo, ese porque, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, es terrenal, o sea, algo que nace en este mundo seductor, atractivo, para alejarnos del Señor y de esa sabiduría de lo alto que hablamos ver. Animal tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa. Esa concupiscencia, esos malos pensamientos que brotan y que muchas veces los dejamos que se suelten y salgan en cada uno de nosotros. Y diabólica, pues del autor de la mentira, ¿verdad? Del que quiere destruir la obra de Dios, específicamente hablando del creyente, de Satanás mismo. O sea, una trilogía perversa, dañina, destructiva, que actúa, que está ahí. Y si nos dejamos llevar en ese sentido, seductoramente, ¿verdad? Llevar que nuestro corazón nos empuja a hacer todo esto, guiados, ¿verdad? Por esas perversiones tanto del mundo, de lo que vemos, de lo que está dentro de nosotros, en nuestra carne, y de prestarle atención a las trampas del enemigo, a las maquinaciones de Satanás, y a eso es lo que se está refiriendo, tendrá consecuencias lamentables en nuestra vida. De alguna manera, y quiero solo traer ahí que Santiago escribe, y pensando en el contexto general, a una iglesia que está bajo presiones de distinto tipo, en el sentido de presiones económicas, sociales, de esas enseñanzas, pero que están también ahí en la iglesia. Y a eso es lo que él quiere llevarnos, a que en realidad nuestra fe sea práctica, nuestra vida cristiana completamente sea práctica, hablando desde nuestra fe en las manifestaciones que hacemos a diario, hablando de nuestra lengua cuando hablamos, y en este caso hablando de nuestros pensamientos y el origen y a quién estamos haciendo caso en cada una de nuestras actuaciones. A eso es lo que estamos ahí, estamos hablando. Así que hablando. Así que el hecho está en ese sentido de qué es lo que en realidad nos motiva, a quién estamos haciendo caso, qué es lo que estamos viendo. Tristemente, si nos ponemos a pensar, cuando se dan estadísticas de cuántos creyentes hay en nuestro país, no vamos a hablar del mundo, vamos a hablar de nuestro país, se habla de un buen porcentaje. No sé si a este punto estaremos en algún 50% o un poco menos, pero aún así, si nos ponemos a pensar qué resultado estamos dando como creyentes y pensando en aquello que en realidad nos mueve desde nuestro corazón, en nuestro actuar. ¿Qué cambio estamos haciendo en nuestro círculo de influencia, en nuestro actuar desde nuestras áreas de trabajo, nuestras áreas de estudio, nuestras áreas de relaciones de todo tipo, de negocios, de cualquier índole, en nuestras relaciones intrafamiliares, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos de la iglesia? ¿Qué es lo que estamos reflejando? ¿Qué es lo que estamos mostrando? Ahora bien, Santiago va diciendo, y nuevamente el versículo 16 dice, porque, otra vez, ahí va dando ese causal, dice, porque donde hay, y ahí está trayendo esa conexión, porque está hablando de
de esa sabiduría terrenal. Vamos a ponerla desde este punto ahorita, esta sabiduría terrenal que tiene que ver con la acción de esta carne, de este mundo, de nuestra naturaleza carnal caída y del artífice de todo el mal que está también tramando y actuando siempre Satanás. Dice esta misma sabiduría, dice, porque donde hay celos y contención, nuevamente habla de contención, de un divisionismo, dice, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos y contención, allí hay perturbación. Los celos, como dicen, se emplea aquí en una forma pues metafórica, pero el peor de esos celos es ese que es, como dije, es áspero, con filo, cortante, destructivo, espinoso, que en realidad solo va buscando su propio beneficio, pero no mira los que están a su alrededor. Solo le interesa lo que él piensa, lo que él hace, a lo que él se le daña, lo que a él le perjudica. Ese celo que abrazador, como digo, pero que aprieta las cosas, pero hasta para destruirlas, no en realidad es para cuidarlas. Y ese es el punto. En vez de enfocarnos en el Señor y en su obra y en buscar esa sabiduría de lo alto, está enfocado en nosotros mismos. Un celo dañino, egoísta, sin amor. Y a eso hay que tenerle mucho cuidado porque muchas veces podemos pensar que queremos actuar y las cosas que hacemos decimos, no, lo hacemos por el Señor, lo hacemos para el Señor. Pero a veces los resultados y la forma que estamos viendo que lo hacemos más bien causa un daño. Es perjudicial. Y los resultados pues no son los que deberían de ser. Contención, espíritu divisionista que conduce a la lucha, a la pelea. Un espíritu contencioso hará que fácilmente nos metamos en discusiones y peleas para hacer prevalecer nuestra particular opinión o punto de vista sobre algo. Y es tan sutil, solo basta un comentario, una palabrita o una actitud, un gesto, hasta a veces quedarnos callados o hablar de más. Y ya tenemos un tremendo problema que no es fácil salir de él en algunos casos. Hay perturbación y toda obra perversa. La perturbación, inestabilidad, confusión, actuar sin autoridad, hacer lo que uno quiere. Probablemente sea porque no queremos sujetarnos a Dios, ¿verdad? En lo que está diciendo en su palabra y hasta en el punto de la autoridad. Y quiero decirle que esto no solo se aplica pensando en el versículo que leímos allá de Proverbios 22:15. Como dije, esto es de aplicación general. Jóvenes, adultos, hombres, mujeres. No, eso es de aplicación general, amplia y completa. Porque muchas veces no hay que ser muy joven o pensar que el mayor no lo va a hacer, o el que peina canas, o solo porque tal vez pensamos que tiene mucho conocimiento. No se habla, no es de ciencia, no es de conocimiento, no es de lo que se aprende en un colegio, en una universidad o en cualquier otro lugar, no es de cuántos títulos pueda tener también para poder decir que voy a manejar esto de la mejor manera, es de lo que hay dentro de nuestro corazón, de lo que estamos manifestando. Y es esa inestabilidad, esa confusión, ese actuar sin autoridad. Y eso perjudica. Lo que vamos demostrando es ahí, no es que es mi opinión o lo que yo pienso. Lo que estamos mostrando es una sabiduría terrenal, animal y diabólica, completamente alejada y opuesta a lo que Dios quiere que hagamos a la luz de su palabra. Examinemos cada día cómo actuamos. Examinemos nuestras palabras, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, donde quiera que estemos. Y hagámonos esa pregunta. ¿En realidad soy sabio y entendido? ¿O estoy mostrando otro tipo de actuación? Todo está en el corazón. Todo está. Como dije, es triste porque esto no solo se da muchas veces en nuestros ambientes, de trabajo, de estudios, en las comunidades, en las colonias, los barrios donde vivimos,
sino que también en la iglesia. Es triste y lamentable porque cuando los cristianos, y como dije, todos, jóvenes, mayores, adultos, mayorcitos o los que vienen entrando en la adolescencia, nos falta sabiduría práctica para dirigir todos nuestros asuntos, sean personales como los de la iglesia. Y a esto me refiero nuestro servicio con nuestro tiempo, con la mayordomía de nuestras posesiones y todo lo que el Señor nos da, nuestra obediencia a la autoridad a la luz de la palabra de Dios. Ahí donde también mostramos qué sabiduría es la que estamos ejercitando, ejecutando, mostrando, viviendo. ¿Qué tipo de sabiduría es esa? Pregunta, ¿será que todavía hoy tenemos o existe en medio de nosotros esta sabiduría terrenal, animal, diabólica? Sí, claro que sí. Por eso tenemos que seguir lidiando, tratando, pero a la luz de la palabra. Ahora bien, ya del versículo 17 aparece otro pero, porque aquí ya estuvo hablando de esa parte, de esa sabiduría perversa, dañina, de esa trilogía destructiva en todo el sentido de la palabra, que corrompe no solo a la persona, sino a la iglesia como tal, porque aquí es donde está tratando Santiago esto, pero trasciende más allá de esas paredes. Pero ahora viene, dice, la verdadera sabiduría, la sabiduría que es de lo alto. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Está en contraposición esta sabiduría a lo que dijimos, a esta terrenal, que muchas veces puede estar presente en nosotros, pero tenemos la sabiduría de Dios que es mucho mejor, amplia, generosa, poderosa, para transformar nuestra vida y de lo que está a nuestro alrededor. A ella es la que debemos de acudir, la que debemos de pedir, así como decía Santiago 1:5, aquel que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. En ese versículo lo que dice es que le estamos pidiendo a Dios algo que Él nos quiere dar. Pero parece muchas veces que no la estamos pidiendo. Que no la estamos pidiendo. Algo que el Señor nos quiere dar y mostrar. Ahora bien, aquí hay una serie de características, pero es bien interesante porque aquí denota más características de provecho, de bendición, y en algunas que son en una forma negativa que deberíamos de quitarlas, las últimas. Y aquí primeramente dice, hablando de la sabiduría que es de lo alto, esa la buena sabiduría que todos debemos de buscar, mostrar a diario, dice primeramente pura, santa, y este es un llamado a la santidad y a la pureza. Acude a la fuente suprema y verdadera de la sabiduría, a la fuente y suprema. En Job 28, capítulo 28, si usted lo quiere anotar pensando ahí en este pasaje aquí de Santiago, en Job 28, versículo 28, dice así, da la respuesta plena a la pregunta que ahorita nos ponemos a pensar en cuanto a la sabiduría. Y dijo al hombre, dice Job 28, 28, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. A veces pensamos que inteligente es aquel que estudia bastante, que tiene un montón de títulos, que le va muy bien en todo lo que hace. Y pareciera que sí, a la luz de este mundo. Ahora yo solo quiero traer rápidamente a su memoria y que usted, sin estar mencionando nombre, pero podemos encontrar en medio nuestro, y ustedes lo pueden leer en los diarios o buscándolo ahí en una computadora, en el internet, personajes grandes, famosos, expresidentes,
que tienen, han llegado a la más alta magistratura que se puede pedir o llegar como ciudadano en un país, o los hombres más ricos del mundo, en algunos casos, con empresarios de éxito enorme, que logran manejar a grupos o a staff ejecutivo de alto perfil, de alto nivel, logrando éxitos impresionantes con sus organizaciones, con sus empresas, con sus grupos de múltiples empresas o de los países más poderosos, pero han fracasado en su negocio familiar, en su negocio matrimonial. Se puede tener mucha inteligencia, se puede tener mucho conocimiento, pero no se tiene la sabiduría para manejar aquel círculo más cercano, vital y de desarrollo y plenitud del ser humano. La creación de Dios como ser humano y su plan perfecto, por ejemplo, que él es el matrimonio. No han podido, han fracasado en ese aspecto. Y ahí es el punto de entender que ese temor es esa reverencia, es ese respeto, es tomar en cuenta a Dios en todo lo que hacemos. Pregunta, cuando usted está haciendo sus negocios, sus actividades, su trabajo, pone a Dios ahí, ¿está Dios? Cuando usted responde a un cliente, a un hermano en Cristo, ¿está Dios en medio allí? Su actitud de corazón cuando está actuando en cualquier actividad, en sus exámenes, ahí, si está en universidad y quiere voltear a ver al lado o sacarse el papelito, ¿está Dios ahí? ¿Fue el que guió para llegar a ese tipo de cosas? ¿O para transar ahí un negocio que le va a redituar, le va a dar como beneficio grandes ganancias con el menor esfuerzo? ¿O solo diciendo haciendo el papeleo, pero no se entregó nada? ¿Está Dios ahí? Y ahí es donde en realidad es lo que Santiago dice: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre, evidéncielo, ya sea en público o en privado, donde quiera que estemos. Pura. Su origen es en Dios, en la pureza y en la santidad del mismo Dios, y a eso se refiere esa característica de la sabiduría, esa pureza pacífica. No busca pleitos ni contenciones, no busca enfrentar a unos a otros, ni anda averiguando a espaldas del otro qué es lo que trama, no anda con chismes por ahí para producir rivalidad, ni trata de acomodar las cosas para su propio beneficio. Cuidado con lo que estamos haciendo. Si en realidad queremos la sabiduría de lo alto que produzca bendición para nuestra vida, debemos practicar estas características que está aquí Santiago mencionando. Pureza, es pacífica, amable, es gentil, da respuestas respetuosas, es tolerante, reúne, piensa antes de hablar, actúa cuidadosamente para entender todos los hechos antes de dar una opinión. Evite estar ocupando siempre los primeros lugares, sino que en realidad procura que las situaciones se puedan desarrollar y desenvolver de la mejor manera. Pero es el hecho de que muchas veces razonamos, pensamos antes lo que vamos a decir. Amable, gentil, benigna, habla de alguien dócil, que se sujeta fácilmente, que es obediente, que si se le está diciendo que corrija algo, lo corrige y lo hace con buena actitud, con buena disposición. Pero no solo es el hecho de docilidad al recibir algo, sino también al darlo, la forma como hablamos. Como dije en la reunión anterior, muchas veces no se trata de qué es lo que decimos, sino que cómo lo decimos. Tal vez lo que estamos diciendo es correcto, pero la forma como lo decimos no es la correcta. Y ahí es donde nos falta sabiduría. Sabiduría de lo alto. Porque si lo hacemos de la otra forma, ahí golpeado, exigiendo, ahí de esa forma que en realidad, pues yo soy el que debo de, ahí lo que estamos mostrando es esa sabiduría carnal de este mundo. Llena de misericordia,
no da su merecido aunque te dañe. No da su merecido aunque te dañe. Mostramos nuestra fe. Tenemos ojos de comprensión siempre y estamos dispuestos a perdonar aun cuando le sobran razones para condenar. Ponemos nuestro corazón en la miseria, en el dolor. Nos ubicamos en los zapatos del otro. Entendemos, oímos bien las cosas y mostramos una misericordia, así como el Señor ha tenido misericordia de nosotros y podemos recurrir a Él. Pero pensamos y nos ubicamos bien en ese sentido. Estoy hablando que son características de esa sabiduría de lo alto. Esto no es invento de hombre, está plasmado en la palabra y es la diferencia de actuar en cuanto a carnalmente o espiritualmente. Habla de sin incertidumbre, sin doblez. Y eso habla que no somos de doble ánimo, no somos personas de doble ánimo, no con duda, no con vacilación, sino con una genuina disposición de querer hacer las cosas, pero no en sí para el beneficio propio o del otro, sino para honrar a Dios en todo lo que hacemos. Hermano, en su servicio a la obra del Señor, hágalo sin doblez, hágalo sin hipocresía. No diga algo con la boca, pero sus actos demuestran otra cosa. Esa hipocresía es lo que vemos en esa naturaleza diabólica, animal. Decimos y no hacemos, y eso es lo que el Señor dijo también de los fariseos, de los escribas. Hagan como ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque a veces ni hacen lo que dicen. Y eso es lo que nosotros debemos de cuidar y de hacer y de cumplir. Sin hipocresía, sin falsedad, sin falsedad. Mostramos lo que en realidad somos. No hay ninguna máscara, tal como somos. Si decimos sí, es un sí. Si tiene que ser un no, pues es un no. Pero no andamos con un doble sentido, con una doble cara ahí en frente de unos y atrás de otros. Así que eso es lo que tenemos que ir cuidando. Y para ir cerrando, dice el último versículo, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es bien interesante este versículo porque pareciera que hablando de lo que es la agricultura y el proceso normal, primero se prepara el terreno. Bueno, vamos a hablar de lo habitual que podemos conocer de ese proceso. Se prepara el terreno en todo lo que tenga que ver con el área donde se va a sembrar algo, se prepara la semilla, se echa en el lugar pues adecuado y se espera que al tiempo de fruto. Aquí Santiago pone por el hecho de que lo pone al revés la estructura, dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría de Dios permite al cristiano vivir en paz, pero cuando vivimos en paz, cuando practicamos, cuando tenemos primeramente esa paz con Dios, de reconocer nuestra condición de pecado, venimos delante de Él, hemos sido justificados por la fe y tenemos paz para con Dios, entonces podemos y debemos de caminar en paz. Caminamos en paz, hacemos la paz y entonces sembramos paz en la forma de nuestro actuar, en todo lo que hacemos, para recibir un fruto de justicia, de una vida piadosa, de una buena relación con todos los que están a nuestro alrededor. Y aún aquellos que están alejados, que no conocen al Señor, nos permite acercarnos porque tenemos esa conducta piadosa que nos permite tener acceso a ellos, a que nos puedan escuchar, a encaminarlos al Señor Jesucristo. Pero cuando mostramos esa otra sabiduría que hay en este mundo, carnal, animal y diabólica, definitivamente estamos en contra del Señor. Trabajamos contra Él, no a favor de Él y por Él. La sabiduría está ligada con el hacer la voluntad del Señor. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 5. Mira, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Y estas palabras, pues ahí Moisés las está entregando,
las están dando al pueblo para prepararlos antes de llegar a esa tierra inhóspita, donde su testimonio debía de marcar una diferencia, pero le dice, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. Ahora dice el versículo 6, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Hermanos, eso también se aplica para nosotros porque lo está trayendo Santiago aquí, para que nos digan, estos son verdaderos cristianos, muestran sabiduría, muestran entendimiento, muestran inteligencia cuando la palabra de Dios se convierte en algo real en nuestra vida, en todos los ámbitos que nos desarrollamos. Encontré esto que quiero compartirles ya para ir finalizando. Dice, muchas clases de sabios. Existen los sabios según ellos mismos, a los cuales la Biblia les llama necios. Oiga bien, existen los sabios según los demás, a los cuales la Biblia alaba. Existen los sabios según los conocimientos, de los cuales la Biblia dice que han de perder toda su ciencia cuando mueran. Y existen los sabios según Dios, a los cuales los hombres llaman locos, y la Biblia llama nacidos de nuevo. Esta última es la sabiduría verdadera y real, porque durará para siempre en el cielo. Para ser sabio según el cielo, ha de ser loco para este suelo. Para ser sabio en el Señor, debo aceptar todo su amor. Qué sabiduría, hermanos, estamos mostrando. Sabiduría. Me gustó una definición cortísima que encontré. El saber ordenar nuestra vida con entendimiento de acuerdo con la voluntad y obediencia de Dios. Ordenar nuestra vida con entendimiento de acuerdo con la voluntad y obediencia a Dios. ¿Cómo vamos a reaccionar? Esa es una decisión suya y mía de cada día. Pero la manera más apropiada sería como leímos ahí en Deuteronomio. Buscar la palabra, buscar con anhelo que esa palabra viva y eficaz se convierta en algo real en cada uno de nosotros. Esa sabiduría que viene de Dios a la luz de su palabra, en el someternos al Espíritu Santo en nuestra vida. Poder dedicar cada día tiempo para la oración, para la lectura, para la meditación de la palabra, para confesar nuestros pecados, todas esas áreas de luchas y dejarlas a un lado y pedirle al Señor que nos ayude, que nos limpie cada día para actuar de manera sabia y prudente, de manera sabia e inteligente. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate de mal. Proverbios 3, 5 y 7. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por este tiempo. Padre, ayúdanos cada día, Señor, a mostrar esa sabiduría de lo alto, Señor. A ser sabios y entendidos, Señor. A mostrar, Señor, que somos hijos tuyos, Señor, pero por el sometimiento que tenemos a tu palabra, Señor, a tu Santo Espíritu, Señor, y que sea lo que nos guíe cada día, Señor. Trabaja, Señor, en nuestra vida, que podamos entender, Señor, que somos luminares, somos cartas leídas en este mundo. Padre, que otros nos miran a diario, en donde quiera que nos desenvolvemos. Ayúdanos a vivir de una manera piadosa, Señor, de una manera pacífica, sabia y entendido, Señor, de poder hacer tu voluntad. Gracias por cada uno, Señor, que hemos estado aquí. Te alabamos y te honramos y te glorificamos siempre. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Hermanos, buenas noches. Que el Señor les bendiga abundantemente.